las primeras noticias de Wilcock. Y recordamos que aparecía en una novela de Luis Guzmán, En el corazón de junio, y yo le contaba que eso era una noticia que le había dado Ricardo Piglia a Guzmán, que era que había un gran escritor argentino que estaba en Italia, en Roma, o ya no sé si vivía en Roma. En Viterbo, por ahí. Que se estaba muriendo del corazón y estaba leyendo en el momento de la muerte sobre el corazón, ¿no? Y eso determinó un poco algunos de los acontecimientos en el corazón de junio. Yo me ocupé de tener un infarto antes para poder hablar con propiedad. Para hablar con propiedad y estar por lo menos unos minutos a salvo. Pero le pusimos con Guille a esta reunión la comedia de errores, porque Wilcock es un malentendido continuo de la literatura argentina. Es un poeta y un narrador magnífico, extraordinario, que se va llevando a Italia el secreto de un modo de contar las cosas que los italianos todavía no conocían bien, ¿no? Y en muchos lugares, hay lugares donde ese modo tampoco ha penetrado, que era el modo que tenía Borges de extractar, delimitar historias que había leído en las enciclopedias. Entonces, ese escritor, yo tengo el enorme placer de haberlo editado, publicado 2 veces en castellano, Wilcock. Y estoy seguro de que la obra de Wilcock sigue siendo desconocida, salvo por gente que lo lee mucho en italiano, como Guillermo. Recordando el arribo de Wilcock a nuestras vidas, que en mi caso fue, esto se parece un poco a Roberto Arjo mismo, ¿viste? Sí, ¿no? De Mazota. Pensar un poco. Pero Oscar se había tomado el trabajo de haber tenido un brote. Claro, cosa que nosotros venimos zafando de eso todavía. O creemos. Bueno, sí. Fue muy sorprendente. Hoy hablábamos de Hitchcock también, y lo que me ocurrió con Wilcock y Guzmán fue algo que podría tener una especie de correlato hitchcockiano, en el senso que yo recuerdo algo que hace Hitchcock en Los pájaros. En el censo dije, perdón. Hay algo que hace Hitchcock en Los pájaros que a mí me sorprendió siempre mucho y me sorprende cada vez que la veo. Y es una escena absolutamente pueril al comienzo. Incluso creo que es en ese momento donde él hace su cameo común y corriente, donde aparece su figura gordinflona. Y es que el personaje, ¿cuál era el actor? Que no me acuerdo. Era un actor medio... George. El de Viaje en el Tiempo, el de la máquina del tiempo. Rod Taylor. Rod Taylor entra a una casa que vende pájaros y un pájaro se escapa de la jaula. Bueno, porque tiene una cosa increíble ese film. Acércate. Tiene una cosa que siempre me llamó la atención, o que me llamó la atención a partir de un momento, que es que ocurre en un lugar que se llama Bodega Bay, que es donde él vive. Y hay como toda una historia que es una anticipación que es mucho más interesante que la entrada de los pájaros, ¿no? Que es la historia amorosa de Rod Taylor con Susan Pleshette, con un montón de actrices que aparecen ahí, y que arman como una especie de videoclip Casanova antes de que comience efectivamente la película, ¿no? Bueno, el pájaro se escapa y lo que hace Hitchcock es seguirlo con una serie de planos en donde lo único que se ve es el pájaro atravesando de derecha a izquierda la pantalla, demostrando que el pájaro está suelto adentro de ese ámbito, y de pronto el pájaro se posa en una mesa y en el plano siguiente Rod Taylor lo tapa con el sombrero. O sea, provoca una descompresión así súbita.
del espacio, muy sorprendente. Y algo así me pasó con Wilco. Cuando yo leí la novela de Luis Guzmán, En el corazón de junio, yo pensaba que era un personaje ficticio, porque no sabía Claro, que existía. claro. Imagínate, estamos hablando del año 81. ¿Cuándo fue que editaste esa novela? 81, 82, yo, por ahí. Yo creo que era 81. Yo pensé que era... Prehistoria. Yo pensé que era un personaje ficticio. En el momento en que me entero de que es un personaje real y de que en vez de morir, como en la novela de Guzmán, traduciendo el Finnegan's Wake, que era lo que él había imaginado, Sí, que a veces quedó tan impregnado en mí esa mentira que a veces pienso que es real. sí, ¿viste? sí. Pero no, él se ve que sintió síntomas, Wilcock, y él que tenía una biblioteca tan escueta, tan chica, ínfima. había comprado un libro sobre ataques cardíacos, un libro además muy conocido sobre ataques cardíacos, no era un libro de un autor ignoto, no me acuerdo ahora el autor italiano, pero era muy conocido. Y como empezó a sentir síntomas, buscó en el libro qué era lo que le estaba pasando. Googleó, digamos, ¿no? Era lo que haríamos Sí, sí. hoy. Googleó para ver qué le estaba pasando y se quedó muerto con el libro abierto en el pecho. Digo, en el momento en que comprendí que efectivamente era un autor real, la descompresión, a eso llamo una descompresión hitchcockiana, fue una sensación muy inusual de haber desentrañado un engaño, ¿no? Digo, haber de pronto comprendido que efectivamente ese personaje era real, cosa que no me ocurrió muchas veces leyendo. Claro, y que tenía una obra Exacto. en castellano y en italiano bastante increíble para esa época, ¿no? Y ahora, hace no mucho, salió el epistolario con Bioy. De ¿no? Bioy, claro, las cartas y los recuerdos. Y ahí surge un gran enigma para mí. No me resultó un gran libro en el sentido que no me enteré de nada nuevo, pero me enteré de algo. O me surgió una pregunta leyendo ese libro, el Wilcock de Bioy. ¿Por qué Bioy no lo hizo publicar en español? O sea, ¿por qué Bioy no hizo lo que hicimos nosotros? De ir a proponerle a la gente, che, acá hay un autor. Bueno, estaba viejo ya, ¿no? Cuando... Años 70 no estaba viejo. ¿Era del 14 Bioy? No me acuerdo. No me acuerdo, pero no era tan viejo. No, es cierto, no. Oíme, yo recuerdo, año 89, nuestra querida Claudia Melnik. Sí. No está acá, ¿no? Claudia, no. No, me escribió que no. Yo tuve que ir a buscar, tenía que ir a buscarlo a Bioy, porque era la Bienal de Arte estuve Joven. en la Bienal. Bueno, exactamente. Y como yo lo no podía entrevisté en público, ¿te acuerdas? Claro, totalmente. Y como yo no podía ir a buscarlo, Bioy le pedí a Claudia que lo fuera a buscar a su casa. Era distinta la relación que tenía Bioy con las mujeres. Ahora, obviamente. ¿No? Bueno, volviendo, caminando con ella, porque tenía que caminar desde su casa al Centro Cultural Recoleta, 5 cuadras, se la apretó abajo de un árbol. Vos me decís que era viejo. Nunca fue viejo, Bioy. Hormonalmente. Era un hombre que uno estaba hablando con él y no se encendía hasta que no apareciera una mujer. La vida no le importaba. No le importaba, menos que estuvieras vos hablando. O sea, lo contrario de Wilcock. Lo contrario de Wilcock, sí. Bueno, ¿por qué no se esforzó por hacerlo publicar siendo su amigo? ¿Nunca te lo preguntaste? Bueno, la obra narrativa, ¿no? Sí. Sobre todo. Sí. Yo creo que no le debía gustar. Era demasiado silvinesca. Pero que no le gustara. ¿Qué le costaba decirle a MC, a su sello, che, presten la atención a este autor, es amigo mío? Nunca lo hizo. Probablemente lo hizo y no le dieron bola. ¿Vos decís? Sí. Trabajé muchos años en el mundo editorial y si hay un mundo desinteresado por la literatura, es el mundo editorial, ¿no? Ok. Oíme, esto se está convirtiendo en una entrevista a Luis Chinarroni. Luis, Piro. quedan cosas por traducir de Wilcock. ¿Por qué no se traducen? Bueno, ahora acaba de salir un par. Uno traducido por vos. Hay uno acá, La palabra muerte, pero no se consigue acá, ¿eh? Acaba de salir esto, ¿Ves un poema. que algo ocurre con Sí, Wilcock? ocurre algo. Hay como un eclipse de Wilcock. Y otro libro que sacó Laura Crespi. ¿Está Laura acá? ¿Llegó o no? Otro poema que se llama Los Tres Estados. Igual ambos habían salido publicados hace años en el diario de poesía. Pero se editaron en forma de librito, de plaqueta ahora, ¿no? El de Laura supongo que se conseguirá después
pero este no creo. No todavía. Hay una obstinación de la divinidad por mostrarse, ¿no? A veces. Y eso ocurre con Wilcock. ¿Qué sentido? ¿Cómo mostrarse? Que es como no... Se hace el esfuerzo editorial. Ya te digo, yo lo edité 2 veces. Sí, en Sudamericana Sí. y en La Bestia. Y algo retrocede, ¿no? En el sentido de la atracción. A la gente no le interesa lo suficiente, no les parece que guarde mérito. Bueno, pero convengamos que hasta hace 30 años era prácticamente desconocido. Y sigue siéndolo, por eso te digo, hay algo... ¿Cuándo lo empezamos a publicar? ¿En el 92? ¿93? Más o menos. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Cuánto pasaron? 30 años. Sí. Considerable, ¿no? ¿Lo suficiente, te parece? Y evidentemente no. Mm. Quiero decir, pero hay escritores que penetran en otro idioma, hay escritores que no penetran nunca, ¿no? ¿Te acordás lo que decía Arno Schmidt de que no le interesaban a él los escritores que entraban enseguida porque eran fáciles de traducir? Yo creo que hay algo raro, primero en esa especie de voluntad wilcockiana, porque, por increíble que parezca, aprende el italiano viajando a Italia. No era un hombre que dominara el italiano. Era y traductor poco del tiene inglés. montones de admiradores en Italia, ¿no? Entre ellos Pasolini, ¿no? Y traduce algunas cosas más difíciles de traducir, no el Finnegan's Wake, Flann O'Brien, At Swim to Birds, ¿no? Claro, tiene un título. No, en italiano se llama. Il imbroglio. Una pinta di inchiostro irlandese. Exactamente. Una pinta es un vaso. Medio litro. O sea, una pinta en la medida de cerveza. De tinta. Una pinta de tinta irlandesa, ¿no? Sería el título de At Swim to Birds, que es intraducible. Se lo hace traducir Calvino, creo, ¿no? No, Adelphi. Lo hace Calasso. Calasso. Sí. Capaz que se lo hizo traducir Calvino antes claro, en Einaudi, no me acuerdo, pero me parece que lo hizo que directamente salió en Adelphi. Yo tengo la impresión, y acá hay un amigo italiano, Marco, que nos podría confirmar, por la experiencia que tengo de amigos italianos, es que leyéndolo en italiano, a los italianos les resulta extremadamente elegante, cosa que a nosotros no nos resulta. O por lo menos en las traducciones yo no conseguí trasladar esa elegancia. Claro. Yo creo que lo que hace es trasladar al italiano formas y expresiones rioplatenses que traducidas al español pierden absoluto sentido, claro. Y en cambio en italiano resultan muy extravagantes. Por ejemplo, decir una expresión una que se me ocurre, una expresión tan común para nosotros que es, por ejemplo, fuimos a su casa, comimos y todo, ¿no? Sí, sí. Traducida por él al italiano, es una cosa muy extraña. Claro. Siamo andati a casa sua, abbiamo mangiato e tutto. ¿Qué vuol dire quello? Sí. ¿Qué quiere decir ese y todo? No tiene mucho sentido y sin embargo aparentemente suena bien. Bueno, ahí son esas pequeñas estrategias sintácticas que a veces son completamente intraducibles. El otro día leyendo a Cabrera Infante dice, me gustan Borges y Nabokov porque los dos tienen aloofness, ¿no? Como distancia. Okay. Distancia. Los dos tienen una enorme elegancia sintáctica que no comparten con los demás. Y tienen una rara relación de consecuencia con lo que profesan que los convierte en los anti-cambiacasacas, the anti-turncoats. ¿Qué es ¿no? eso? Cambiacasacas. Claro, que son tipos que han permanecido como de algún modo anacrónicos, al contrario, logrando que el anacronismo se convierta en un valor, ¿no? Cosa que tal vez si ocurriera con Wilcock, pero es difícil llegar a esa especie de panteón. Tiene que haber como una especie de beatificación, ¿no? Cultural
que nunca ocurrió, por lo menos acá, y tampoco creo que en Italia, eso lo podés decir vos, con Wilcock. En Italia supongo que era demasiado temido para beatificarlo, le tenían miedo, ¿viste? Acá también un poco. No, en serio. Sí, sí, es verdad, sí, sí. No era un tipo en absoluto complaciente. Si ustedes leen las críticas que hacían ficción, una revista de la época, era despiadado. Tremendo. ¿No? Habla de un epistolario de Dylan Thomas y Vernon Me Watkins. acuerdo, ¿Te acordás? sí, habla peste de Dylan Thomas. Dice, exactamente, dice, pocas veces vi un intercambio más banal que esto. Sí, ¿no? a mí me sorprende algo, y es que en descripciones de Pasolini, Sí. donde él tenía una sección, no me acuerdo dónde, donde lo que hacía era hablar de varios libros a la vez. El único libro del que habla bien es el libro de Wilcock. El único. Ah, tenés razón. Destripa sí. todo, no le gusta nada. No, de García Márquez a... Sí, exactamente. Habla peste de 100 años de soledad. Y sin embargo, cuando llega el momento de Wilcock, se retrae y yo creo que era hasta el propio Pasolini le tenía un poco de miedo. Sí. No quiero decir que no le gustara, pero me parece que... Acuérdense que Wilcock, su única actuación es en el Evangelio según Mateo, ¿no? Sí, en la película de Pasolini. Pero la voz no es suya. Rara, porque es una visión de la crucifixión como si uno estuviera en el público, ¿no? Sí, él hace de Caifás. Claro. Pero la voz no es suya, Ah. Pasolini doblaba todo, hasta claro. María Callas. Sí, sí. Hacía doblar a todo el mundo. Sí. Bueno, Fellini también. Obvio, sí. Pero por razones distintas. Fellini porque no sabía ni qué tenían que decir, les hacía decir números, ¿viste? Tendrían que hacerlo ahora con nosotros, ¿no? Qué lástima. Poner de fondo a dos personas diciendo cosas interesantes. Sí, sí. No, digo, aclaraba esto porque cuando hay alguna entrevista a Wilcock en YouTube. Ah, véanlas. Es son muy linda, muy linda. Sí, hay uno que se llama Una hora con Wilcock. Y no solo él no hablaba un perfecto italiano. Para nada. Para nada. Pero tenía una voz particular. Pero las razones por las que lo dobla Pasolini no tenía que ver con su mala dicción y demás, sino porque le preocupaba mucho a Pasolini obtener un italiano neutro en Claro. Es decir, y más aún haciendo una película ambientada hacía 2000 años. O sea, hay muchos actores que son sicilianos. Se hablaba autoitaliano, ¿no? Claro, exacto. Haría que el espectador se preguntara ¿por qué Caifás habla como un latinoamericano? O sea, ¿no? Claro. No, una cosa medio incómoda. O por qué, qué sé yo, San Juan habla como si fuese un siciliano. ¿Qué pasó, sí. no? Era un catalán, exactamente. Sí, que murió hace poco, el año pasado creo que falleció. Oye, Jesús, el de la cruz. Claro. No era. Sí, el chiste aquel, sí. No, volviendo al tema de que el anacronismo, es cierto. Wilcock es muy anacrónico, pero el anacronismo es una... Sobre todo en la poesía, ¿no? Absolutamente. Sí, en la poesía italiana más que nada. Pero viste que hay una especie de salto que yo nunca llegué a comprender del todo, o nunca llegué a explicarme del todo. ¿Cómo un tipo que escribe en los años 50 una poesía romántica, podemos llamarla, bueno, salta en muy breve tiempo, en menos de 7 años, a escribir esto? Poemas como La palabra muerte, donde discute con Wittgenstein. Digo, una cosa muy rara. Era un hombre de una rarísima inteligencia, ingeniero, ¿no? Que había leído muy tempranamente a Wittgenstein, ¿no? También, cosa que no ocurría en la Argentina. Ni Borges, ni Borges ni Bioy le prestan la menor atención. No sabían quién era, sí. De modo que hay singularidades de él que por lo menos tendrían que llamarnos la atención, ¿no? Recordaba el comienzo de ese libro de Hartley, que iba a traducir Aira y finalmente no lo tradujo, porque tiene muchos líos sobre algún deporte que no me acuerdo si es el croquet. Que no sabemos ni cómo se juega.
Nadie sabe cómo se juega. Los que lo juegan son, a menos que lo hagas con flamencos como Lewis Carroll. Y en un momento comienza una novela, Hartley, que se llama The Go-Between. Acá se llamó... Acá hasta la filmaron, ¿no? No acá. La filmó Lossey. Se llamaba El mensajero del amor, The Go-Between, el que va entre uno y otro. Y empieza diciendo, el pasado es un país extranjero. Se hacían las cosas de manera diferente ahí. Y el pasado es un país extranjero, ¿no? Se hacían las cosas de modo diferente en el pasado, ¿no? Un pasado que ya en personas de nuestra edad reciente, que vos nombrás algo y ya no tiene ninguna resonancia, ¿no? Ya no es una referencia ni una alusión, es como un vocablo vacío, ¿no? Pero Wilcock tiene resonancia ahora. Ahí llegó Laura, trajo esos libros de lo que les hablaba al inicio. Efectivamente no tenía resonancia en los años 90, eso no tengo la menor duda. A vos 30 años te parece mucho y a mí me parece poco. Yo creo que todavía Wilcock no terminó de solidificarse en la literatura argentina. Pero digo, ¿hay tiempo ya para solidificarse? ¿Por qué no habría tiempo? ¿Por qué habría tiempo? Quiero decir, estamos leyendo efectivamente lo que se producía en la época en que se producía como lo genial, o simplemente estamos leyendo lo que una cultura condensa y finalmente justifica, ¿no? Por el tipo de valores a los que obedece. ¿Qué nos indicaría que estamos en lo correcto, ¿no? Que hay mucha gente interesada en la obra de un escritor argentino que hasta hace solamente, para mí, 30 años, insisto que me parece poquísimo tiempo, había un solo libro de Wilcock, que era el que había publicado. ¿Quién lo publicó? Lo había publicado Sudamericana, El Caos. Sí, El Caos, que era ese que él dice en la dedicatoria, este libro en tan raro castellano, que no sabíamos si era su traspaso al italiano o era una especie de castellano dificultoso, ¿no? Sí. El Caos. Sí. Yo creo que... Ahí era Enrique Pezzoni, ¿no? Claro, Pezzoni lo publicó. ¿Qué año? 70 fue, ¿no? Sí, creo que Fines sí. de los 70, por ahí, o mediados de los 70. Pero es un libro... Con esa tapa tan pop, ¿te acordás? Me acuerdo, sí. De colores. Totalmente está divina, destruido, porque eran esos libros que no resistían sí. más que, que una lectura. Sí. Pero digo, quiero decir, es necesaria cierta mitificación y cierto gusto para que un autor perdure, ¿no? Sí. Estaba pensando, un escritor formidable como es Kafka, ¿no? Borges dice que Wilcock tradujo también. Que Wilcock tradujo los diarios, nada menos. Sí. Que Borges dice, pasó delante de mis ojos y yo no lo vi, porque lo ve entre textos expresionistas en Ginebra, ¿no? Y Kafka le parece un prodigio de ordinariez y opacidad, ¿no? Sí. Es raro, ¿no? Es raro lo que tiene que pasar con un autor. Es raro. Yo no sé si hoy, incluso en escritores de una consanguinidad con la lengua increíble, pasa o sigue funcionando un sistema de referencias. Me tocó en algún caso ser jurado de algún concurso de novela y llegar a pensar, qué raro que se les ocurra escribir una novela a alguien que no terminó de leer una novela. Pero es algo, sí, ocurre algo, un fenómeno raro ahora con la literatura, que es que
como, como lo que hace Wilcock con el italiano, ¿no? Hay como una absorción que por supuesto las personas de mi edad no podemos advertir, que no tiene mucho que ver con el mundo de referencias que teníamos cuando empezamos a leer vos y yo. Es como una especie de nueva sentencia lamborghiana. O sea, en vez de primero publicar, después escribir, primero publicar, después leer. Podría ser, sí. ¿No? Sí. Sí, ojalá. ¿Vos nunca le preguntaste a Pezzoni sobre la publicación de ese libro, sobre Caos? ¿El Caos? No, pero encontré el libro que lo había mandado. ¿Quién? Creo que no fue Enrique quien lo publicó, sino ese hombre genial que era el padrastro de Rodrigo Fresán. ¿Quién? Traductor, el que tradujo mucho Bradbury. Exactamente. Ah, Paco Porrúa. Paco Porrúa. ¿Paco Parece Porrúa que lo fue mandó? Sí, me parece que lo mandó a traducir. Sí, lo mandó este ejemplar que yo encontré, que él le había regalado a Silvina. Silvina era muy amiga de Wilcock y Sí. muy amiga de Enrique, ¿no? Ah, Así que mirá vos. posiblemente haya sido ese. Y era el ejemplar en italiano. Era el ejemplar en italiano, no me acuerdo qué editorial era, Adelphi. Adelphi. También, sí. del Caos. Parsifal y otros altri racconti del caos era, sí. Sí. Y Absolutamente. eso llega. Pero el libro no tiene traductor, o sea, son ¿Hay alguien versiones. que quiere hablar ahí? No sé. Lo raro es que ese libro no tenía un traductor. O sea, aparentemente la versión era del propio Wilcock, ¿no? La versión era del propio Wilcock, por eso Sí. tenía Este teniendo italiano tan distintas extravagante. y tenía distintas modificaciones después. Había una modificación con el texto, el único texto con que se podía confrontar, que era el cuento Los Donguis. ¿Tu preferido? ¿O no? Sí, no, qué sé, ahora leyendo más cosas, no. En ese momento era el único que había leído en castellano. Y había salido en la antología de literatura fantástica Claro. de Silvina, Y Bioy. Borges y Bioy, ¿no? Ujú. Y había cambios muy notables, ¿no? No puede distinguir un anagrama de un saludo. Ujú. Sí. Claro, hasta cierto momento Los Donguis era prácticamente lo único que conocíamos de Wilcock. De hecho, fue lo primero que leí. Sí, sí. El sin cuento duda. ese. Yo me acuerdo que fui a averiguar cosas sobre él a la casa de José Bianco, que era un hombre generosísimo y tenía una relación como de contemporaneidad con Wilcock que tal vez lo volviera competitivo al respecto. Averigüé solo dos cosas, que le gustaban mucho los dulces, Wilcock, y que se había ido de Buenos Aires tal vez por un problema con la muerte de ese amante Exactamente. que se había suicidado en Cosa Mar del que lo Plata. volvía muy interesante, ¿no? Sí, que había rajado para no verse implicado en la muerte de un amante en Mar del Plata, era, ¿no? Exactamente. Y acuérdense que el ingeniero y los Donguis Sí. se encargan de contar cómo hace desaparecer cadáveres, Sí. uno siendo triturados por los Donguis y Sí. otro porque él mismo los ingiere, que es un tema, el canibalismo, difícil de afrontar, ¿no? Sí, igual lo que me sorprende de esa novela, que para mí la hace única, hablo Del del ingeniero, yo creo que es obviamente yo no puedo vanagloriarme de haber leído todo, pero creo que hay pocos libros en donde el centro neurálgico de la novela está fuera de la novela, está en la contratapa. O sea, cuando vos lees la novela, en la novela no hay ningún acto de canibalismo, lo que hay es desaparición de chicos. El narrador nunca confiesa que se come a ningún chico para ninguna Pascua ni para ninguna Navidad. Nada, es la única novela que si no lees la contratapa no entendés un carajo. Pero ocurre mucho con Wilcock. Es también. muy raro eso. Due Allegri Indiani. Due Allegri Indiani también, exactamente. Hay una cierta información excesiva en la contratapa,
una dilucidación. Que la debe haber hecho él Y mismo. obvio, por eso la exigencia cuando se publicó en español era, la contratapa tiene que ser esa, no puede ser Claro. otra. Tiene necesariamente que ser esa. Porque está escrita por él, obviamente. Contá cómo es Dua Grindiani, más o menos. No, contá vos. No, yo no. no quejo ganas. No, pues vos sos mucho mejor narrador. No, vos sos mejor narrador que yo, no. No, yo cuento después. Vos contás Dua Cuento, Grindiani luego existo. y yo cuento otra novela mía preferida que es El Templo Etrusco. Bueno, Dua Grindiani es sobre una revista que se está haciendo, ¿no? Y es una revista que tampoco los que la hacen saben cómo la quieren. De modo que es como una serie de intentos que yo después intenté remedar estúpidamente en Peripecias del No. Pero es como una serie de comienzos. Me acuerdo que una vez con Aira que estuvimos de acuerdo en que no hay nada tan lindo como el comienzo de una novela, ¿no? Bueno, pues es macedonio eso, ¿no? Hacer prólogos y prólogos y prólogos. Pero cuando una novela despunta, qué felicidad. Es lo que ¿no? más le gusta a Sí, Aira. sí, sí. Se nota. Sí, sí. Bueno, es lógico, ¿no? Quisiéramos Sí, eso. Quisiéramos que el mundo fuera siempre una novela que despierte. Y después no tener que ocuparnos de ella, terminarla. ¿no? Sí. Exactamente. Seguí contando un poco de Dua Grindiani. No, eso. Digo que es magnífica en el sentido en que uno lo que lee es como una pizca de tinta ítalo-argentina Sí. en una trama novelesca difícil porque publicada por una editorial que publicaba, por otro lado, éxitos editoriales, ¿no? Nietzsche. ¿Quién era? Adelphi. Sí, Adelphi. No, pero esa es Rizzoli, ¿no? Me parece. No, ¿y Dua Grindiani? Sí. No, Adelphi. No, la que sacó Rizzoli fue El Ingegnere. Ah, tenés razón, tapa dura. Ecco. Y El Templo Etrusco es una maravilla porque es algo que debe haberle sorprendido a Wilcock llegando a Italia, es algo que a los italianos no les sorprende, y es que en cualquier lugar hay restos etruscos. Claro. O por lo menos hay una atracción turística que tiene que ver con el pasado. Y con la adivinación, ¿no? Sí. Y esta es la historia de un pueblo que no tiene nada, absolutamente nada. No tiene la más mínima atracción de ningún tipo, de ninguna especie. Entonces deciden construir un templo etrusco, un falso templo etrusco. Y como no saben cómo construirlo, porque no tienen idea de cómo es un templo etrusco, contratan a 2 albañiles nigerianos, no sé qué eran, no me acuerdo, 2 africanos, porque dicen ellos deben saber. Y les hacen construir un templo, es un delirio, y termina hundiéndose y llevando la novela al centro de la tierra, es una locura. Hay algo airiano en ese sentido, me parece, y es que hay un momento en donde las novelas empiezan ordenadamente y en determinado momento pierden el control, se pierde el control. Hay como un desinterés al mismo tiempo, es una ganancia, Sí, sí. porque tengo la impresión de que, como pasa con Salgari, hay ciertos autores que nunca son mejores que cuando pierden el control, ¿no? Salgari es un embole atómico, pero cuando pierde el control se vuelve muy interesante. Wilcock es interesante siempre, estoy de acuerdo, pero cuando pierde el control se vuelve mucho más interesante. Bueno, es como Roussel en relación a Verne, ¿no? Que es como la pérdida del control. Totalmente. Sí. Le gustaba mucho Verne, pero Verne era una cosa ordenadísima, Totalmente. ¿no? Y él, en cambio... Él lo que descubre, Roussel, es único, ¿no? Sí, es eso, de la pérdida de control. Sí. Sí, a partir de Verne, es eso, ¿cómo era esa frase? Subirse a hombros de gigantes, ¿no? Sí. Bueno, Wilcock, ¿a hombros de quién se sube? ¿Te parece? ¿De Flann O'Brien? No. ¿De quién? Hace una rara acrobacia y se sube sobre sus propios hombros y sigue esperando. Es como un templo etrusco a la espera. Es probable, sí. Estamos a tiempo, ¿qué hora es? A ver. Uy, no. Hablen ustedes. Sí, se acabó. Esto, porque viene otra charla después, ¿no? Sí, a las 4. Cuando esté cayéndome ahí No te vas a caer. ¿Contra quién juegan hoy? Australia, bueno. ¿Dónde? En Mendoza. Entonces es probable que ganen los Pumas.
¿Quieren preguntar algo? Porque ya nos quedan 8 minutos. Sí, ¿no? ¿Un poquito más? Sí, estamos bien. Ok, bueno. Hola, hola. Debo decir que lo único que leí de Wilcock es la traducción de Subterraneans. ¿La traducción de qué? De No te- Subterraneans. Subterraneans. De Ah, Kerouac. de Kerouac. Ah, sí. Que lo tomo como si fuera de él, porque es lo único que leí de él. Pero hay algo que me parece muy llamativo, y es que a la novela de Subterraneans le pone como título El ángel subterráneo. El ángel subterráneo. Que es un título mejor que el título de la Mucho novela. mejor, claro. Porque Bueno, pone, esto era una... porque nombra a la protagonista femenina, que no, Mardú, en lugar de algo ambiguo, digamos, abstracto como los subterráneos. Sí, pero igual, Es digo, una novela curiosa de Kerouac, porque están disfrazados montones de novelistas que después se destacaron con nombres falsos. Sí. ¿no? Claro. a mí claro. yo creo, ¿quién era el que editaba las ediciones Fausto? ¿Te acordás? Rest, Jaime Rest. Jaime Rest. Yo no sé si no es un título que puso Jaime Rest, no estoy tan seguro. Yo quiero creer que lo puso Wilcock. Y ¿no? puede ser, o puede ser que Creámoslo. sea una sugerencia. Se llama Los Subterráneos. Se llama Los Subterráneos, sí. Yo tengo por cierto respeto que tengo por algunos editores, bueno, Jaime Rest es uno de ellos, yo creo que muy probablemente haya sido una Sugerencia de Rest. ocurrencia suya. A mí, digo, Borges, que era un gran... Los Subterráneos es un título horrible, ¿o no? Horrible. Es feo. Sí, sí. El ángel subterráneo, pero en cambio... Pero también Wilcock lo debe haber pensado. Es probable, Quiero sí. decir, Borges, cuando organiza los cuentos de Jack London, ¿no? Le pone las muertes concéntricas. El cuento se llama Los sicarios de Midas. Sí. ¿No? Bueno, y a mí me gusta mucho, hay un cuento de Graham Greene Sí. que se llama, tiene un título horrible, La sugerencia de una explicación, y Wilcock lo traduce y le pone la señal. La señal. Es extraordinario. Es eso, es la señal. O sea, encuentra en el título un misterio que va a develarse en la última línea, y el título no podía ser otro, como la sugerencia de una explicación. ¿Qué estupidez es Bueno, esa? ahí también Borges tiene una mediación interesante cuando dice, tal vez los grandes libros no necesiten buenos títulos, ¿no? Hamlet, Príncipe de Dinamarca, Bueno, Don Quijote. Los hermanos Karamazov. Los ¿Te imaginas hermanos una novela Karamazov. hoy que se llamara Los hermanos Zambucetti? O sea, si le inventí, ¿vos publicarías una novela que se llame Los hermanos Por ahí Zambucetti? sí hoy. ¿No? ¿Por qué no, no? Sería Claro, ver. muy bien. No, sí. Depende de quién la escriba. Sí, Los hermanos Zambucetti de Luigi Terroni, por ejemplo. eso sería interesante. Sí, es verdad. Revelaría ahí cosas de mi familia que no estoy muy dispuesto a revelar. Hoy hablábamos, ¿quiénes éramos los únicos dos que te decíamos? Guitarroni, yo y quién más? Leónidas. Leónidas Lamborghini. Ah. Diego Vigongiari. Y Diego Vigongiari, molto bene. Somos tres entonces. Me parece que esto ya está. ¿Alguien quiere preguntar algo más? No preguntar, decir. Ale. Ah, Horacio. ¿eh? No, yo quería decir que, hablando de descubrimientos de Wilcock, yo trabajaba en librería y llegó en el 78, por ahí, 79, la estupendísima versión de los 4 cuartetos de Wilcock. Ah, la de Tenés Elliot, razón. claro. Y después lo volví a encontrar, digamos, en la edición de la Sinagoga de los Iconoclastas de Anagrama. Qué buena traducción Claro. esa. Joaquín Jordá. Sí, Buenísimo. Bueno, Bueno. yo pensé que te iba a dar pie a No, me parece- despotriques contra Herralde y Anagrama. No, pero hay algunas bueno, traducciones de anagrama que son excelentes. Esa es una, por ejemplo. Joaquín Jordá era un grandísimo traductor. Sí, bueno, que alguna vez habría que hacer el rastreo. Gracias por el pie igual, te agradezco. El rastreo de la influencia de Calazo y Adelphi en la conformación de narrativa de panoramas narrativas de Anagrama. De anagrama. Ajá. Porque Sí, ese totalmente. Sí. fue uno de- Completamente, ¿no? Sí, sí. Sobre todo al inicio. Sí.
Exactamente. Ujú. Y este es uno de los primeros títulos de Sí. Panoramas. Publicaron mucha literatura italiana al comienzo. Sí. me acuerdo. Muchísimo, ¿no? Había hecho un arreglo con Calazo, no Sí. tengo idea. Pero. No, hay algo. Oíme, Y ahí en hay algo Anagrama de la publicaba. extinción también de los traductores al rioplatense, ¿no? Davini, de todo. Empieza a haber menos literatura italiana, ¿no? Sí. Estaba Carmen Artal y estaba el traductor de Berger, ¿cómo se llama? Sí, buenísimo. Miguel Sáenz. Miguel Sáenz. Ah, son excelentes traductores, sí. Caprichosamente. ¿Eh? Hablando de traducciones, hay una cosa hermosísima que dijo alguna vez Wilco, no sé si la recuerdan, me parece una más linda definición de la Argentina, cuando dijo, para mí la Argentina es una traducción. Ah, sí, lo dije. Sí, Sí. como se decía que la Constitución argentina era una traducción que había hecho Alberdi de alguna traducción de algún estado norteamericano, ¿no? Yo, aunque Wilco Wilco despreciaba a todo el mundo, pero aunque despreciara tan clara y explícitamente a Murena, me parece que esa frase es una explicación muy sintética del libro este de Murena. Sí, tenés razón. ¿Cuál es? Me olvidé el nombre. El pecado original de América, gracias, Soler. Es como el súper objetivo del libro, sería Argentina es una traducción. Absolutamente. ¿No? Con lo cual, obviamente Wilco diría de ningún modo, pero me parece que tiene algún sentido. Y él decía que no leía traducciones. Wilcock, y lo bien que hacía, Sí. ¿no? Sí, Cosa que me parecía raro porque él traducía. totalmente, sí. Pero es que justamente, yo también podría decir lo mismo, o quisiera no leer traducciones, y me ocupo también de traducir. Bueno, también se puede leer al traductor, ¿no? Esta cosa caprichosa que tiene Wilcock. O Miguel Sáenz, ¿no? que nos hizo creer O que Borges. o Borges. Bueno, yo ¿No? creo que Borges, la mamá de Borges. No, algunos, pero algunos él. ¿no? ¿Cuál? Aira. Aira, sí. Ujú. ¿Cuál es él? ¿Cuál te parece que tradujo él? Para mí, el de Faulkner, Bueno, de Wild Palms. pero si él mismo en una entrevista dice, pero eso lo tradujo mi mamá. Borges era capaz de fabular más cuando hablaba que cuando escribía, y fabulaba bastante. No, qué sé yo. Digo, hay un cuento sobre la traducción de Borges que es El Inmortal, ¿no? Que es sobre Philemon Holland, sobre el hecho de qué pasa en esa especie de travesía de deseos que es un texto que es traducido muchas veces y que va cambiando de carácter, ¿no? Y tiene un artículo absolutamente maravilloso, Borges. Para mí, muchos de los ensayos son superiores a las ficciones y sin duda superiores a la poesía de Borges, que es Los traductores de las mil y una noches, ¿no? Sí. Donde hace una confrontación de qué literatura, cada uno de los traductores que presenta es un panorama de narrativas de, como diría Herralde, de lo que se leía en la época, ¿no? Barton era uno. Claro, Galant, Galante el otro. Sí. Lane, Ujú. y después los alemanes, que es como debe haber empezado él a leer Las mil y una noches, ¿no? Sí. Hay una desopilante de Blasco Ibáñez sobre Mardrus, que si la consiguen usado, compren un volumen porque se van a divertir a lo bueno. Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez, el de El español. Sangre y Arena. Sí. ¿no? Hola, ¿qué haces? No te había visto. Hola. No, lo de Murena, que te acordás que incluso lo editaste vos, Sí. Guillermo, que decía todo lo existente es traducción, Sí. decía Murena. O sea Totalmente. Sí. Y después a Borges no le creo nada, así que cuando Borges dice que no tradujo, y cuando dice Que tradujo, que no tradujo, tradujo. no ok. tradujo. No, yo en eso le creo. Sí, me parece que traducir es una actividad que no consigo
conectar con Borges. Traducir libros extensamente. Digo, sí, traducir pequeños. Tradujo a Ponch. Sí, sí. Era capaz de hacer traducciones Sí, es relativamente cierto que breves. no se lleva bien con la duración, ¿no? Como- Sí, e incluso pude confirmar esto gracias a, esto lo puedo decir acá, pero no por escrito, gracias a Miguel de Torre, ok, cerramos, gracias al hijo de Guillermo de Torre, cuando yo lancé esta sospecha de que Borges no había traducido los libros que se dice que tradujo, me claro, escribió y me dijo, es verdad, firmaba contratos de traducción con Losada y frente a la traducción se deprimía y la madre, o sea, mi tía, decía, déjame a mí, nene. Sí, sí. Y se sentaba y hacía la traducción. Y como el contrato ya estaba firmado y como vendía mucho más una novela traducida por Borges que por Leonor Acevedo. Sin duda, pero digo, tampoco vendían. Porque Sí, nadie, bueno, probable. a la gente en realidad, realmente, no le interesa quién la tradujo, la novela, ¿no? Ni siquiera le interesa que el acto de traducir, salvo que sea uno involucrado en el asunto, ¿no? Como un traductor. Como Pero- nosotros. Sí, pero es por una especie de formación. Pero digo, yo no veo mucha gente que diga, compré ese libro porque lo había traducido Davini o lo tradujo Wilcock. Wilcock, ¿no? Chicos, nos tenemos que ir. Viene otra charla. Gracias. Muchas gracias por todo, ¿eh?